What I saw was fun, never anything inappropriate. What I saw was work and play at work and fun. Mrs. Cosby was a frequent visitor to the studio. She was there a lot. That's what I saw. Para millones de personas a finales de los 80 y principios de los 90, el show de Bill Cosby fue más que una comedia de éxito. Fue un hito cultural. Phylicia Rashad, la elegante e inteligente madre de Claire Huxtable, fue una de las madres más queridas de la televisión. El programa redefinió la familia afroamericana con humor y sentimiento. A sus 77 años, Rashad reflexiona sobre la verdad tras bambalinas. En entrevistas recientes, ha ofrecido una visión poco común de las presiones para mantener la imagen del programa, el ambiente en el plató y el complicado legado de su estrella. Bill Cosby, por primera vez, nos invita a entrar en el mundo que se oculta tras las cámaras. Un mundo marcado por los retos, la lealtad y la fuerza silenciosa. Phylicia dijo una vez, no se llega a interpretar a Claire Huxtable por accidente. Tienes que caminar con cierta gracia, mantener tu espacio con propósito y llevar la historia en tu voz. Y tiene razón. Es ese sentido de la gravedad, la dignidad de su voz, la elegancia de su postura y la profundidad de su mirada, lo que ha convertido a Phylicia Rashad en algo más que una actriz querida, en un poderoso icono. Para entender por qué tiene una presencia tan poderosa en la cultura estadounidense actual y sigue siendo venerada a través de las generaciones, tenemos que empezar por el principio, antes de la fama. Antes de las ovaciones de Broadway y del estrellato en prime time, había simplemente una joven de Texas, formada por la música, el lenguaje y la convicción de que el arte podía elevar el espíritu humano. Una vida y una infancia marcadas por la excelencia. Phylicia Rashad nació el 19 de junio de 1948 en Houston, Texas. Era la segunda de 4 hermanos en una familia de gran talento e inquietud intelectual. Su madre, Vivian Hayes, fue una poetisa, dramaturga y académica nominada al premio Pulitzer que transmitió a sus hijos el respeto por la literatura, la cultura y las artes. Su padre, Andrew Arthur Allen, era un ortodoncista que hacía hincapié en la disciplina, la educación y la excelencia. Aunque sus padres se divorciaron cuando ella era joven, los valores que inculcaron a sus hijos perduraron. Así que su infancia fue rica en creatividad y ambición. Su hermana Debbie Allen llegaría incluso a convertirse en una coreógrafa y directora legendaria. Su hogar era un laboratorio o un refugio seguro para la expresión, lleno de libros, música y conversaciones que les desafiaban a pensar de forma crítica y a soñar sin miedo. Por desgracia, a diferencia de lo que ocurre ahora en los tiempos modernos, el Houston de los años 50 y 60 no siempre era acogedor para la excelencia negra. Pero los herederos Allen se negaron a encogerse ante la desigualdad racial. Vivian se llevó a sus hijos a México durante la adolescencia de Phylicia para escapar del racismo del sur de Jim Crow y exponerlos a un mundo diferente donde pudieran cultivar su talento sin los límites impuestos por la segregación. Aquel movimiento, aunque inusual, fue audaz y ayudó a formar la visión general que Phylicia tenía del mundo y de sí misma. Desde muy pequeña, Phylicia supo que estaba destinada a actuar, ya fuera en la música, el teatro o la danza. Se sumergía por completo. Se sentía especialmente atraída por el escenario, un lugar que consideraba el espacio sagrado donde la historia y la verdad podían converger. Tras licenciarse en teatro por la Universidad Howard en 1970, con honores magna cum laude, se lanzó de cabeza al mundo profesional. Howard fue crucial para convertirla en la mujer que llegó a ser. No era solo una universidad, sino un crisol para la excelencia negra. Estudió con luminarias y desarrolló una poderosa presencia escénica que llamaba la atención. Allí perfeccionó su voz, dominó su oficio y desarrolló el rigor intelectual que distinguiría su trabajo durante décadas. Antes de que la televisión la hiciera famosa, Phylicia se forjó en el teatro. Sus primeros trabajos en Broadway incluyeron papeles en Dreamgirls, The Wizzy Ain't Supposed to Die, A Natural Death, pero no se limitó a ellos. También actuó en producciones de raíz más clásica, como dramas de Shakespeare y griegos, algo que se ofrecía a pocas actrices negras en aquella época.
a finales de la década de 1970, tomó la decisión deliberada de adoptar el apellido Rashad tras casarse con el jugador de la NFL y ser deportivo Ahmed Rashad, en el que fue su tercer matrimonio. Aunque su unión terminaría más tarde, el apellido se convertiría en sinónimo de su fuerza, inteligencia y elegancia. En el escenario, se hizo famosa por su brillantez técnica y su presencia emocional. Siempre fue capaz de encarnar papeles profundamente humanos y de gran resonancia espiritual. En muchos sentidos, fue una adelantada a su tiempo, una mujer negra en Broadway, que ofrecía interpretaciones de gran calado en espacios en los que la gente de color aún era vista con recelo. No se limitó a abrir puertas. Anunciaba su presencia al atravesarlos con tal fuerza y gracia que los demás se sentían obligados a seguirla. Lo que la hacía especial no eran solo sus dotes interpretativas, sino su presencia. Se desenvolvía con una elegancia que imponía respeto sin exigirlo. No tenía que levantar la voz para que la escucharan. Ya fuera en una sala de ensayos, en un aula o en la pantalla, la gente la escuchaba cuando hablaba. Su capacidad para proyectar inteligencia y calidez la convertían en una elección natural para papeles que requerían un aura escénica de maestra, madre, consejera o guía espiritual. Siempre había algo refinado, incluso regio, en sus interpretaciones. Tenía una forma de hacer que Grace se sintiera familiar, como algo al alcance de la mano. A medida que su carrera crecía, no se limitaba a recibir, sino que devolvía. En las décadas de 1990 y 2000 se convirtió en una directora respetada, sobre todo en el mundo del teatro. Dirigió producciones de obras de August Wilson, como Gem of the Ocean y Ma Rainey's Black Bottom, haciendo gran justicia a obras tan complejas. También regresó a la Universidad Howard como decana de la Chadwick A. Boseman de Bellas Artes, un momento que cerró el círculo y subrayó su compromiso de formar a la próxima generación de artistas negros. Como decana, hizo hincapié no solo en la excelencia artística, sino también en la responsabilidad cultural, animando a los estudiantes a ver su trabajo como parte de un relato más amplio. No es exagerado decir que generaciones de artistas negros se han inspirado en su ejemplo. Ha guiado, animado y enseñado a cientos de estudiantes, muchos de los cuales han prosperado en el teatro, el cine y la televisión. Su influencia en este sentido es inconmensurable. No cabe duda de que una carrera tan larga y gloriosa también está decorada y adornada con diversos premios y galardones. A lo largo de su carrera, Felicia ha acumulado una colección de honores que dan fe de su brillantez. En 2004, se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio Tony a la mejor actriz de teatro por su papel de Lena Younger en A Raisin in the Sun. Aquella interpretación fue una clase magistral de contención, emoción y dignidad que otros han de estudiar después de ella. También ha ganado y bajo premios de imagen ACP, Honores Beat, nominaciones al Drama Desk, y en 2016 recibió el premio Lucille Lortel a la actriz principal más destacada. En 2021 fue nombrada decana de la Facultad de Bellas Artes de su alma mater, lo que marcó un nuevo capítulo en su papel de líder y educadora. En una industria que a menudo persigue la juventud y la novedad, Felicia se ha mantenido atemporal. Sigue actuando en cine y televisión, con papeles recientes en series como Empire, This Is Us, David Makes Man, y películas como Creed y Soul. En cada una de ellas aporta la misma dignidad, sabiduría y precisión emocional que definieron sus primeros trabajos. Su relevancia va más allá de sus actuaciones. En la era de las redes sociales, el discurso cultural y el reconocimiento racial representa un tipo de aspiración y excelencia que muchos buscan como guía, especialmente las mujeres negras. Es negra sin complejos, intelectual sin complejos y está profundamente arraigada en su herencia espiritual y cultural. Lo que hace que Felicia Rashad sea hoy un icono no es solo su currículum, sino lo que representa. En un mundo saturado de ruido y espectáculo, ella nos recuerda el poder de la profundidad, la paciencia y la gracia. Es una estrella cultural para muchos, sobre todo para las mujeres negras, que ven en ella la encarnación de la fuerza sin dureza, la elegancia sin ego y el intelecto sin pretensiones. Se ha convertido en el tipo de anciana que toda comunidad necesita. Alguien que ha recorrido el camino con integridad y ahora ilumina el camino de los demás. Su viaje de Houston a Broadway
De la televisión en horario de máxima audiencia al liderazgo universitario no es solo una carrera, es un legado. Sin embargo, a pesar de toda la reverencia y las ovaciones que recibe, la historia de Felicia tiene otra cara, una más complicada, más controvertida y profundamente ligada a uno de los programas más preciados y problemáticos de la televisión. Antes de que podamos comprender plenamente su legado, debemos explorar el papel que la llevó a la fama mundial. El show de Cosby. Y echaremos un vistazo a lo que significó, a lo que costó ser el rostro de un sueño construido sobre verdades complicadas. Es importante recordar que Felicia ya era una fuerza antes de que el mundo conociera a Claire Huxtable. El polémico programa de Cosby que definió a una generación y la impactó en más de un sentido. A finales de la década de 1980, la televisión estadounidense estaba a punto de experimentar un importante cambio cultural, aunque pocos podían predecir su magnitud. El cambio vino de la mano de The Cosby Show, una comedia de situación construida en torno a la visión del cómico Bill Cosby de una familia negra cálida y de éxito. Lo que siguió, materializando esa visión, fue un fenómeno nacional. El show de Cosby se convirtió en uno de los programas más exitosos e influyentes de la historia de la televisión. No solo por sus índices de audiencia, sino por la forma en que transformó la percepción de las familias negras en la mente de los estadounidenses. En el centro de esa innovadora interpretación estaba Phylicia Rashad, una mujer que aportó una elegancia, inteligencia y profundidad emocional inigualables al papel de Claire Huxtable. Antes de que se convirtiera en Claire, sin embargo, antes de que el programa se convirtiera en cita obligada los jueves por la noche, el show de Cosby era solo una idea, una que acabaría redefiniendo no solo la televisión, sino el panorama cultural de toda una generación. La idea del Cosby Show surgió del deseo de Bill Cosby de presentar un retrato positivo y realista de una familia negra, basada en el amor, la disciplina y la movilidad ascendente, en lugar de las habituales descripciones negativas o despectivas. A lo largo de la década de 1970, las familias negras en televisión se representaban normalmente a través de programas de clase trabajadora como Good Times o Sanford and Son, o dramas hiperestilizados en los que la clase, el intelecto y la estructura familiar no solían explorarse adecuadamente. Aunque estos programas ofrecían una visibilidad importante, rara vez se centraban en la visión de un hogar negro profesional, estable y de clase media alta. Bill imaginó algo diferente. Una comedia que reflejara su propia vida como hombre negro de éxito, con estudios universitarios que cría a sus hijos en un hogar biparental. Los Huxtables serían una familia con aspiraciones, pero identificable, en la que los padres eran profesionales, concretamente un médico y un abogado. Los hijos eran individuos únicos y el humor se construía desde el amor y no desde la disfunción. Al principio, este concepto fue recibido con escepticismo. Los ejecutivos de la cadena NBC no estaban seguros de si el público, especialmente el blanco, aceptaría un programa sobre una familia negra de éxito que no encajaba en los tropos mediáticos conocidos. Aún así, Bill Cosby siguió adelante, insistiendo en que el programa se basara en la autenticidad y la sutileza, no en la caricatura o la payasada. Esa visión acabaría convirtiéndose en la base de un monstruo cultural. Cuando los productores empezaron a reunir al reparto, una de las decisiones más críticas fue quién interpretaría a Claire Huxtable, la matriarca de la familia. El papel exigía una actriz capaz de proyectar fuerza, sofisticación, calidez y ingenio. Alguien que pudiera estar a la altura del carisma de Bill Cosby sin verse eclipsada. No bastaba con ser graciosa. La actriz tenía que transmitir autoridad y compasión a partes iguales. Al principio, el papel estaba escrito para una ama de casa, pero cuando Felicia hizo la audición, la situación cambió. Su presencia era innegable. Irradiaba inteligencia. Se movía con una serena confianza y hablaba con un ritmo y un aplomo que cambiaron inmediatamente la imagen que los productores tenían de Claire. Después de ver su audición, Cosby reimaginó el personaje como abogada, elevándolo de ama de casa a socia intelectual en el hogar de los Huxtable. Felicia traía consigo una rica formación teatral, que añadía profundidad a su interpretación. No solo actuaba ante un público, encarnaba un tipo de mujer que rara vez se había visto en televisión,
y desde su primera escena quedó claro que era Claire Huxtable. El show de Cosby se estrenó en la NBC el 20 de septiembre de 1984 y al final de su primera temporada, se convirtió en un gran éxito de audiencia. En su segunda temporada, ya era el número 1 y se mantendría en la cima durante 5 años consecutivos. Una hazaña sin precedentes para cualquier programa de televisión. El atractivo fue instantáneo y generalizado. El público negro se vio reflejado en los Huxtables como nunca antes lo había hecho. Mientras que el público blanco veía una versión de la vida familiar negra que desafiaba las narrativas familiares, los Huxtables no eran anomalías. Se trataba simplemente de una familia bien dibujada que resultaba ser negra. La genialidad de la serie radicaba en que su origen cultural era específico, pero sus temas eran universales. La familia Huxtable se convirtió en un icono. La casa de piedra rojiza, los discos de jazz, los jerseys, las secuencias de baile, las charlas sinceras, todo ello se combinaba para crear algo que resultaba familiar y cercano. Como Claire Huxtable, Felicia era magnética. No era una madre cualquiera. Era la madre televisiva de la época. Claire era una abogada aguda y poderosa que equilibraba carrera y maternidad sin sacrificar su gracia ni su autoridad. No era el papel cómico de su marido, ni una figura silenciosa en segundo plano. Era tan divertida, firme y talentosa como Cliff. Lo que hacía única a Claire era que se le permitía hacer muchas cosas. Desde compañera, madre, professional, disciplinaria y romántica. Sus escenas con Bill estaban llenas de respeto mutuo y química. Sus escenas con los niños, sobre todo cuando les reprendía de forma mordaz y cariñosa, se convirtieron en leyenda de la televisión. Quizá lo más memorable fue cómo Felicia retrató a Claire como una mujer que exigía respeto, no con gritos o dureza, sino con un dominio intelectual que hacía que cada palabra contara. Decía la verdad con serena autoridad, y eso calaba en la mente de la gente. No solo era entretenida, sino que transformaba a muchas jóvenes negras que crecían en los años 80. Vieron en Claire una visión de sí mismos que nunca habían imaginado posible. El show de Cosby hizo algo más que triunfar en audiencia. Reformó la narrativa cultural en torno a las familias negras. Los Huxtables rompieron el manido tópico de la familia negra desestructurada y ofrecieron una realidad diferente, que siempre había existido pero que rara vez se había destacado en los medios de comunicación convencionales. El personaje de Claire, en particular, desafiaba el estereotipo de la mujer negra sumisa y sin voz o de la madre dominante y emocionalmente distante. Por el contrario, era cariñosa pero firme, hermosa pero con los pies en la tierra, dominante pero tierna. Ayudó a redefinir cómo podía ser la feminidad negra en televisión. En todo el país, los jóvenes espectadores negros veían Huxtables y veían posibilidades. De repente, la universidad parecía más factible. El matrimonio parecía satisfactorio, no una carga. La paternidad se presentaba como un viaje de crecimiento y amor más que de lucha y supervivencia. Para muchas familias, los jueves por la noche eran sagrados, un momento para reunirse, reír y dejarse ver. El programa también tuvo efectos tangibles en la educación. En su momento álgido, se atribuyó al show de Cosby un aumento de las solicitudes de ingreso en las universidades históricamente negras, en gran parte debido a su constante celebración de la excelencia académica de los negros y a sus representaciones positivas de la vida universitaria. Hizo que el éxito de los negros se convirtiera no solo en una aspiración, sino en algo normal. Fuera de las cámaras, Felicia era algo más que una actriz leyendo frases. Era parte integrante del tono y el mensaje del programa. Era conocida por su profesionalidad y presencia en el plató. Ayudó a mantener una cultura de excelencia. Los miembros del reparto han hablado a menudo del ambiente familiar que se respiraba entre bastidores, en el que ella desempeñaba un papel fundamental. A medida que avanzaban las temporadas, su aportación al desarrollo del personaje de Claire fue en aumento. Se aseguró de que Claire nunca quedara relegada a un papel secundario, siendo siempre la columna vertebral intelectual y emocional del programa. Aunque Bill Cosby era la estrella y el creador, era Felicia la que aportaba equilibrio, la que llevaba el corazón del programa. Durante las 8 temporadas que duró la serie, de 1984 a 1992, se convirtió en un símbolo nacional de sabiduría maternal y de mujer negra profesional.
Recibió nominaciones al Emmy y premios de imagen de la NASP por su trabajo. Pero lo más importante es que se convirtió en una figura cultural perdurable. Para muchos, era su madre, su tía, su maestra, su estrella del norte. Incluso hoy, décadas después del final de la serie, sus efectos culturales son inconfundibles. Desde sitcoms como Blackish y el show de Bernie Mac hasta dramas modernos como This Is Us, la influencia de The Cosby Show se siente profundamente. Claire Huxtable sigue siendo un referente de excelencia en la escritura e interpretación televisivas. No era perfecta, pero estaba completamente formada, y solo eso ya era revolucionario. Su presencia en la pantalla dio paso a innumerables representaciones de mujeres negras. La serie dio a Estados Unidos una visión de la familia negra que era compleja, cariñosa, divertida y inquebrantablemente humana. Phylicia Rashad era su brújula moral, su ancla intelectual y su núcleo emocional. Durante 8 años, ayudó a millones de espectadores a reimaginar cómo podía ser la feminidad negra. Y esa visión sigue resonando hoy en día, ya fuera dando un severo sermón a uno de sus hijos, compartiendo un momento tranquilo con su marido o argumentando un caso judicial. Lo hacía con una autenticidad y elegancia que la hacían inolvidable. El siguiente capítulo de la historia del show de Cosby es más difícil de contar. La polémica que surgiría más tarde en torno a Bill Cosby obligó a muchos a reevaluar todo lo que el programa había representado, y esto tuvo sus efectos en el reparto, especialmente en ella. Las controvertidas sombras sobre el legado del Cosby Show y su impacto duradero en Phylicia Rashad y el reparto. Durante casi una década, el show de Cosby se erigió en un imponente faro cultural de la excelencia negra, un retrato revolucionario de una familia negra estable llena de amor y humor. Cambió el panorama de la televisión estadounidense e inspiró a toda una generación. Lamentablemente, en los años posteriores a su final, y especialmente a mediados de 2010, el legado del programa se vio irreversiblemente empañado por una serie de acusaciones y batallas legales que llevaron a su estrella y creador, Bill Cosby, a la desgracia pública. Lo que siguió no fue solo la caída en desgracia de un hombre, sino un ajuste de cuentas colectivo para el reparto, para los fans y para una sociedad más amplia, que había invertido tanto en la imagen que proyectaba el programa. Phylicia Rashad fue una de las más afectadas. Durante mucho tiempo había sido admirada por su papel de la sabia y agraciada Claire Huxtable, y ahora se encontraba de repente en una tormenta que ella no había creado, pero de la que no podía escapar. Aunque los susurros y rumores circulaban desde hacía años, la verdadera explosión comenzó en 2014, cuando el cómico Hannibal Buress llamó públicamente pederasta a Bill Cosby durante un número de monólogos en Filadelfia. El comentario se hizo viral y en pocas semanas resurgieron acusaciones de agresión sexual que se remontaban a décadas atrás, algunas nuevas, otras desestimadas o resueltas en privado. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la historia y el relato se convirtió en una bola de nieve. Mujeres de todo el país, en total más de 60, presentaron acusaciones de conducta sexual inapropiada, consumo de sustancias nocivas y acusaciones peores que abarcaban desde la década de 1960 hasta principios de la década de 2000. El número y la consistencia de las historias fueron chocantes, incluso para aquellos que durante mucho tiempo le habían tenido en alta estima. En 2015, fue acusado penalmente en Pensilvania por un incidente con Andrea Constand, una antigua empleada de la Universidad de Temple, en 2018. Fue declarado culpable de 3 cargos de asalto indecente agravado y condenado a entre 3 y 10 años de prisión. La condena fue posteriormente anulada en 2021 por un tecnicismo legal y que no estaba en los méritos del caso. Aunque la condena fue anulada, el daño a su reputación y al legado del programa ya estaba hecho. Mientras Bill se convertía en el centro de atención del proceso judicial, el resto del reparto del Cosby Show quedaba atrapado en las repercusiones. Para actores como Malcolm Jamal Warner, Tempesty Bledsoe, Sabrina LaBeouf y Keshia Knight Pulliam, el público veía ahora su trabajo definitorio a través de una lente de sospecha, tristeza y confusión. Se retiraron las emisiones sindicadas. TV Land, Bounce TV y otras cadenas retiraron las reposiciones. Los derechos de autor se agotaron.
Lo que antes había sido motivo de orgullo y una obra que simbolizaba la unidad familiar y la representación cultural, de repente se consideraba radiactivo, y nadie quería tener nada que ver con ello. Algunos miembros del reparto permanecieron en silencio. Otros, como Malcolm Jamal Warner, se pronunciaron con cautela, expresando su pesar por las víctimas al tiempo que lamentaban la pérdida de un legado que había significado tanto para tantos. Dijo en una entrevista de 2018, el trabajo que hicimos, el legado que dejamos, las puertas que abrimos, todo se siente ensombrecido ahora. Aun así, ninguna reacción recibió más atención ni más escrutinio que la de Phylicia Rashad. La respuesta inicial de Phylicia a las acusaciones fue firme y polémica. En una entrevista de 2015 con Showbiz 411, desestimó las crecientes acusaciones diciendo, olvídate de esas mujeres. Lo que estás viendo es la destrucción de un legado, y creo que está orquestado. Muchos se quedaron atónitos. Una mujer admirada durante mucho tiempo por su aplomo y su defensa había dado la espalda, a ojos de los críticos, a las víctimas de la violencia sexual. Para algunos, sus comentarios parecieron una traición, sobre todo teniendo en cuenta que era un modelo a seguir para las mujeres, especialmente las negras. A medida que iban apareciendo más pruebas y se dictaba una condena penal, la continua defensa de Bill por parte de Phylicia se convirtió en un tema candente. Cuando se anuló su condena en 2021, tuiteó: por fin se corrige un terrible error. Se corrige un error judicial. La reacción no se hizo esperar. Estudiantes y profesores de la Universidad Howard, donde había sido nombrada recientemente decana de la Facultad de Bellas Artes Chadwick A. Boseman, exigieron responsabilidades. Muchos consideraron que su declaración se burlaba de las experiencias de los supervivientes y enviaba un mensaje preocupante a los jóvenes bajo su dirección. A los pocos días, emitió una declaración de aclaración, escribiendo: apoyo plenamente a los supervivientes de agresiones sexuales que denuncian. Mi mensaje no pretendía en modo alguno ser insensible a su verdad. La Universidad Howard también emitió un comunicado reafirmando su compromiso con los supervivientes. Aunque no se llegó a tomar ninguna medida disciplinaria, lo ocurrido con el Cosby Show no fue solo un escándalo de famosos. Fue un colapso de la memoria cultural. Durante décadas, los Huxtables habían simbolizado la esperanza, el progreso y la posibilidad. Eran un bálsamo en un paisaje mediático que con demasiada frecuencia pintaba la vida negra con trazos estrechos. Ahora el público se enfrentaba a una disonancia cognitiva. ¿Cómo podía un programa que significaba tanto, que ayudaba a tantos, ser el producto de un hombre capaz de un daño tan supuesto? ¿Y qué significaba eso para el resto del reparto, muchos de los cuales no tenían conocimiento de su comportamiento fuera de la pantalla? Para Phylicia, la situación era aún más compleja. Ella había sido el centro moral del programa. La gente proyectaba su confianza en ella. Su defensa de Bill Cosby no solo fue vista como lealtad, se interpretó, con razón o sin ella, como un rechazo de la verdad, de la responsabilidad y del dolor. Esto dejó a muchos de sus admiradores de siempre en conflicto. ¿Se puede separar a la artista del arte? ¿Seguía siendo Claire Huxtable un símbolo de fortaleza si la mujer que la interpretaba parecía impasible ante el sufrimiento ajeno? La respuesta no es fácil de dar y sigue sin resolverse. Desde el punto álgido de la polémica, Phylicia ha mantenido en gran medida un perfil público más bajo. Su papel como decana en Howard ha continuado y muchos estudiantes siguen hablando bien de su liderazgo, tutoría y presencia en el campus. Aún así, la sombra del escándalo persiste cuando aparece en entrevistas o paneles públicos. Las preguntas sobre Bill Cosby son inevitables. Incluso sus últimos papeles como actriz en series como This Is Us o películas como Creed van acompañados de comentarios sobre sus declaraciones pasadas. A su favor hay que decir que no se ha retractado como han hecho otros personajes públicos. Su disculpa de 2021 no llegó a ser una retractación, pero reconoció el daño causado. Ha mantenido el aplomo de siempre, pero con más cautela. Tal vez comprendiendo por fin que la percepción pública ya no está en piloto automático. Para otros miembros del reparto, el escándalo ha complicado sus carreras de forma más discreta. Algunos se han distanciado. Otros han permanecido leales, pero en silencio. Casi todos están de acuerdo en una cosa. Lo que ocurrió fuera de la pantalla no borra lo que el Cosby Show significó para millones de personas.
pero sí obliga a una conversación más profunda y dolorosa sobre el legado, el poder y el daño. En los últimos años, críticos culturales, académicos y aficionados por igual se han preguntado si el show de Cosby debe seguir viéndose o incluso recordarse. Algunos argumentan que el impacto de la serie en la representación, la educación y la identidad de los negros no puede deshacerse por los crímenes de un hombre. Otros creen que seguir emitiéndolo es una falta de respeto a los supervivientes y un doloroso recordatorio de lo que se ocultaba entre bastidores. El debate no es exclusivo de Cosby Show. Se hace eco de discusiones similares sobre figuras problemáticas del cine, la música y la literatura. Pero debido al papel específico de la serie en la historia cultural negra, lo que está en juego es mucho más importante. Para muchos, es posible sostener dos verdades: que The Cosby Show fue una obra de innegable importancia y que su creador causó un daño irrevocable. Para quienes crecieron viéndose reflejados en los Huxtables, esa complejidad es desgarradora, pero también muy necesaria. En muchos sentidos, Phylicia Rashad sigue siendo un icono. Su obra es muy amplia. Su impacto es duradero. Sigue enseñando, actuando y hablando, aunque quizá con más cautela que antes. La polémica en torno al Cosby Show ha alterado visiblemente su imagen pública. Lo que antes era una admiración casi universal, ahora está más fragmentada en una mezcla de reverencia, decepción, empatía y crítica. Ya no es solo Claire Huxtable. Es una mujer que ha vivido el auge y la caída de un imperio, que ha defendido a un hombre que otros consideran indefendible y que sigue firme en sus convicciones, por muy discutidas que sean. ¿Qué te parece la historia de Phylicia Rashad? Cuéntanosla en los comentarios. Gracias por vernos. Para disfrutar de más videos emocionantes, haz clic en reproducir en el vídeo de tu pantalla. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para que te avisemos cuando haya un nuevo video.